Bueno, hola a todos. Retomamos estas entrevistas teatrales y en este caso tengo el gusto de presentarles a un colega mío, docente en la EMAD y además un extraordinario autor, director, versionista, docente, intérprete, etcétera. De todas esas variantes de su actividad teatral, vamos a hablar ahora con Fabián Díaz. ¿Cómo estás, Fabián? Hola Ignacio, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por el espacio. No, de nada. Bueno, como verán, estamos en Zoom, estamos en pandemia, estamos ya acostumbrándonos a esto, pero vamos a hablar un poco, por un momento, como si estuviéramos en la situación previa a esta detención de todo, que es solamente hablar de la Sí. incertidumbre, que nos estamos pasando el tiempo hablando de esto, y retomemos un poco lo que supo ser. Entonces, lo que a mí me interesaría es que hagas un perfil de la diferencia de tus especialidades, digamos, o tus distintos trabajos. Por ejemplo, vos sos autor de determinadas obras que dirigen otros. Sos director de Ujú. obras que han escrito otros y también sos director de obras que escribiste vos. Por otra parte, sos versionista de alguna obra escrita por alguna colega y dramaturgista de algunos trabajos. Entonces, como quieras empezar a distinguirlo, lo que quieras decirnos sobre esto, bienvenido. Em, bueno, creo que hay una discriminación ahí que vos traes y que me presenta a mí a su vez un mapa del trabajo, ¿no? Porque creo que a la hora de estar trabajando y escribiendo, bueno, uno va como afrontando diferentes situaciones de escritura, por decirlo de alguna manera, y creo que esa diferenciación en relación a la versión o una posición como dramaturgista, como autor, viene casi a posteriori de una práctica sobre la escritura. Porque habría que bueno, pensar en cada una de esas instancias, ¿no? Yo como autor, desde hace un tiempo, lo que me gusta de ese trabajo es poder pensar una escritura que no voy a dirigir yo. Eh, Ajá. Trato de ocupar claramente un lugar de dramaturgo o de autor en ese sentido, que no me mira a mí mismo como director de Ahí ese, de ese mismo texto. te hago una pequeña consulta, que es, en los últimos 15 años, digamos, por poner una fecha, se propagó muchísimo la idea de aquel que escribe para dirigir, para completar su laburo en la puesta en escena. De hecho, incluso el maestro de todos nosotros, Mauricio Cartún, hizo ese pasaje de ser un Ujú. autor que era dirigido por otros a ser un autor que termina su textualidad como director. ¿De dónde viene esta necesidad o deseo o decisión de escribir para que otro complete? Eh, yo tengo como un momento de la práctica de la escritura más inicial, digamos, en una situación más de formación, donde trataba de escribir unos textos para poder llevar adelante o completar algunas cuestiones del orden de la dirección. Es decir, estaba dirigiendo algunas obras y escribía un poco para esas obras que estaba dirigiendo, que formaban parte de un proceso de investigación y de creación, digamos, durante el montaje. Y algo de los últimos años de escritura me fue generando una necesidad de, en principio, poder distanciarme de mi yo de director, digamos, para poder empezar a bucear unos problemas de escritura que tienen más que ver con no dejar la escritura supeditada a un esquema de producción, que es de donde yo entiendo que hay cierta relación o maridaje entre escribir para dirigir o dirigir y a su vez escribir. Me parece que tiene que ver con un contexto de producción y de cómo nos relacionamos con el montaje de algunas obras o de nuestros propios textos, que pareciera estar como en relación esa escritura con las posibilidades de producción de ese texto. Y de alguna manera un poco me gusta imaginar que le creo que me resulta un poco más estimulante crear un problema para una dirección que no es la mía,
porque un poco yo me conozco en mis gestos de dirección. Y Claro. entonces eso a su vez apaña ciertos riesgos de la escritura en ese sentido. Entonces, cuando suelto esa voluntad de dirigir un texto mío, me aparecen unas problemáticas de escritura que las entiendo como más proactivas y provocadoras de un gesto de dirección que no es el mío, que está fuera de mí, ese gesto. Si después de alguna manera ese texto termino o no dirigiéndolo, es algo que no me ocupa en la escritura. Son dos momentos muy distintos entonces. Exactamente, y creo que un poco lo veo en los talleres que doy, que hay como un pensamiento de la escritura que está tratando de resolver la escena antes de que la escena se presente, en términos de dirección, ¿no? Como si hubiese una escritura de la dirección o una dirección para la escritura, y ahí creo que se allana el trabajo sobre la escritura dramática, propiamente dicho, ¿no? Eso pensándolo en términos de una posición más autoral, en este Claro, momento, ¿no? Digo, en esta está situación. clarísimo. Cuando vos trabajaste Perla Guaraní y apareces como versionista de Ujú, Gabriela Pastor, ujú. ¿qué criterio te lleva a decir, bueno, yo hago una versión? En ese caso puntual, pasó que Gabriela Pastor me acerca un texto que ella había escrito y me propone que lo dirija. Ujú. Y yo leo el texto, es un texto muy hermoso el que ella escribió, que tiene como un campo de resonancia poético muy anclado a su experiencia como actriz, formoseña y toda una mitología del norte que estaba como muy presente en ese texto, pero yo le digo básicamente, yo no puedo dirigir este texto que escribiste vos. Entonces, si pactamos en la dirección de este material, yo necesitaría hacer unos ajustes del orden de la dramaturgia para poder pensar una escena para estos textos. Porque si no, el texto venía con una dirección que ya era de ella, en ese sentido. Y si yo iba a hacer la dirección, necesitaba como desarmar un poco el andamiaje de su yo actriz que estaba escribiendo, porque ella no es escritora, digamos, o no tiene una producción dramatúrgica, hizo la bajada de un material que le estaba rondando, y ahí aparece la posibilidad de versionar un texto. De hecho, el texto que se estrena es un texto que yo armo en función de lo que ella había escrito. En eso que ella escribió está el espíritu de lo que yo versiono, es decir, de alguna Sí, manera me parece que la versión aparece cuando está, está el tono, la voluntad poética del material de Gaby claro, está en esa versión. perfecto. Eso tiene que ver con que yo asumo su propuesta y trato de generar en el movimiento que yo tenía que hacer en términos de dirección, un movimiento de escritura que me permita a mí pensar esa dirección. En ¿Cuál ese es caso, ¿no? Porque la diferencia que podrías poner, por ejemplo, cuando vos apareces como director directamente, como en Los días de la fragilidad de Andrés Galina? uh-huh, en ¿Por relación qué eso no con es una Gabriela. versión? Claro. No, ahí el texto, porque ahí no hay un trabajo sobre la dramaturgia, sobre la escritura de Andrés Gallina, ahí el texto está conservado en su totalidad desde principio a fin, y porque mi relación con la dirección y el texto de un autor tiene que ver con intentar descubrir cuál es la pulsión de ese texto en esa escritura. No como una quinta esencia de ese material, sino como hay una voluntad de ese texto escrito que, que porta unos cuerpos, una temporalidad, que plantea una espacialidad. Si bien el texto de Andrés Gallina no tiene una codificación para la escena, es un texto neutro para la escena, tiene una voluntad espacial, temporal y de los cuerpos. Y mi trabajo como director tiene que ver con ese texto, pero también con esos actores y actrices, con la música, con la escenografía, ¿no? Hay ya un trabajo donde el texto es parte de un gran abanico de instancias técnicas, creativas, que
van a configurar después la escena teatral propiamente dicha, digamos, pero no hay un trabajo en la escritura. Entiendo. Me parece que en la versión sí aparece un trabajo en la escritura. Claro. En la dirección de un autor, no estoy ocupado en esa escritura, digamos, ya se escribió. Sí, ya lo está tomás. escrita. Sí. Exacto. Y escúchame, y en tu trabajo de dramaturgista que apareces en este proyecto que se llamó Íntimo, que entiendo que era un proyecto colectivo que podés describir vos mejor que yo, tanto Sí. como el proyecto como el posicionamiento del dramaturgista, que es lo menos conocido que tenemos en el área de los distintos agentes de la teatralidad, por lo menos en esta ciudad, ¿no? O sea, ¿qué es un dramaturgista? A mí me interesa mucho ese trabajo, creo que está todo por hacerse, digamos, ahí en ese territorio. Creo que hay algunos ejercicios que están circulando en función de la tarea del dramaturgista, que creo que es una tarea que hay que construir cada vez, que tiene que ver con estar inmiscuido en un proyecto desde su génesis, por ejemplo en el proyecto este de Íntimo, donde me invitan a mí a sumarme a un proyecto y yo después descubro casi un lugar ahí como dramaturgista para estar adentro de ese proyecto, y donde el trabajo fue aportar material teórico, aportar material dramático propiamente dicho, desarrollar algo del pensamiento y de la hipótesis de ese trabajo que se estaba llevando Para adelante. aclararlo un poco, te invito a que describas brevemente de qué se trataba, cuál fue el puntapié y cómo llegaron. Íntimo, sí. Sí, ahí el trabajo parte de Andrés Molina, que es un coreógrafo y bailarín, y de Sofía Martínez, que es actriz y bailarina. Y ellos tenían la idea de convocar a diferentes directores para que lleven adelante diferentes montajes desde la singularidad de estas direcciones. Habían convocado a Juan Pablo Gómez, a Amparo González, a Julieta de Simón, etcétera, varios directores, y cada uno tenía que montar un pequeño trabajo. Entonces esos directores iban como desarrollando pruebas escénicas, y en esas pruebas escénicas aparecía yo, como una especie de mediador y aglutinante de una serie de textos que se iban disparando, de una serie de escenas que se iban configurando, y mi trabajo ahí como dramaturgo. La pregunta sería, la categoría de autor ahí, ¿cómo era ejercida? ¿De distinto modo? Yo creo que ahí la categoría de autor habría que emparentarla a la génesis del proyecto que está en Andrés Molina y Sofía Martínez. Ellos tienen como un concepto, digamos, y ahí ya hay una voluntad de autor. Luego uno trabaja en las aristas que va como desplegando esa autoría, ¿no? Porque, bueno, es un trabajo grupal y el texto no aparece por algo que yo escribo, sino por un contagio de otras cosas que están también sucediendo en ese mismo recorrido, digamos. Está muy licuada la idea de autoría, claro, en estos procesos. Entiendo. De hecho, sí, concluí la idea y después pasamos a otro tema. Que creo que la idea de dramaturgista tiene que alejarse de la idea de autor. Sí. Es un ejercicio sobre la práctica de un proceso, digamos, es un ejercicio muy anclado a un proceso en particular, donde se generan instancias de escritura, pero creo que el trabajo de dramaturgista excede el trabajo de la escritura, en ese sentido. Perfecto. Hay que pensarlo y desarrollarlo. Sí, es un campo de investigación novedoso y amplio. ¿En qué estabas laburando a la hora en que se detuvo todo, digamos? Parece Terminator esto, ¿viste? Hubo un momento en el que se detuvo porque fue la hora señalada, que fue aquella semana de marzo. ¿En qué andabas? Estaba reestrenando Los días de la fragilidad, que es el texto de Andrés Gallina, que ya iba a iniciar su tercera temporada, 2018, 2019, 2020. Hicimos una función y tuvimos que frenar. Sí. Estaba por reestrenarse en Timbre 4 Perla Guaraní,
estaba iniciando los ensayos con un texto que había escrito para María Fiorentino, y estábamos empezando a encontrarnos y a desarrollar ese material. También quedó detenido. Y eso en el orden de lo compartido, ¿no? De lo que implicaba estar afuera y en circulación y que la pandemia detuvo. Claro. Y a su vez estaba escribiendo también, ¿no? Estaba escribiendo. Este año me encontré escribiendo asociado a otros autores y autoras, lo cual para mí fue como un salvataje total a la hora de afrontar la soledad de la escritura en la pandemia, porque durante todo este tiempo estoy como compartiendo una escritura a cuatro manos, y eso estuvo buenísimo, que estaba ya circulando cuando se detuvo el mundo. Es muy Nada, interesante, la coautoría no es algo tan habitual en nuestro teatro, por supuesto sí, entre autor, director y actores, pero definitivamente desde el lugar de la escritura, yo ejercí en varias veces esta cosa de escribir una obra entre varias personas, y es todo un desafío muy interesante. También es un proceso largo, ¿no? Sí, sí. Yo escribimos un texto con Juliana Kiers a principio, entre el finales del año pasado y este año, y ahora lo estamos ahí terminando de afinar. Y después con Andrés Gallina también ya venimos trabajando hace asociados en una escritura, ¿no? Donde se licúa su yo autoral y el mío, y aparece una tercera, ¿no? Hay una tercera escritura, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Sí, eso es lo que suelen La verdad que para mí decir está los... siendo muy hermoso. Estamos un poquito desfasados Sí. por la conectividad mal de la época. Sí, vos estabas con la idea de que entre los dos, entre las cuatro manos, los dos dramaturgos, aparece un tercera, como una entidad tercera, que no es ni uno ni el otro, y donde incluso uno no podría reconocerse del todo en qué es lo que me pertenece y qué no, porque parece ser como un monstruito que construimos, que es un autor, que incluso la pareja, la dupla mítica de la literatura argentina, que fue la de Borges y Bioy, le pusieron un nombre distinto, ¿no? Bustos Domecq, que escribía esos cuentos policiales y que ellos no sabían, en definitiva, quién había escrito qué. Bueno, Fabián, vamos a cambiar ahora de tema. Paso ahora a presentarte, Fabián Díaz, como uno de los docentes del curso de dramaturgia de la EMAD. Hagamos un pequeño paréntesis histórico. Este es el curso que fundó Mauricio Cartún y que fundó junto con Roberto Perinelli en el año 93-94, años en los que yo cursé como alumno, da cuenta un poquito de mi edad, y que vino haciéndose en camadas de cada 2 años una inscripción, y terminó siendo una matriz muy, muy interesante, con un acopio de material muy grande. Yo volví a integrar ese proceso ya como docente de un par de materias, incluso el taller de escritura propiamente dicho, hace unos 10 años, y finalmente Mauricio se jubila, y entonces el perfil ahora es un perfil de integración como equipo en la materia taller de dramaturgia entre Fabián Díaz, Maruja Bustamante y yo. Entonces, la pregunta es, Fabián, vos que ya diste el taller de primer año y ya diste un perfil en el taller de segundo año, contanos brevemente cómo vos encarás el laburo en la primera tanda y cómo encarás el laburo en la segunda tanda, como para que aquel que esté interesado en inscribirse el año que viene, que es la inscripción, va a haber, a pesar de la pandemia, inscripción para la temporada 2021-2022, para que tenga una idea de cómo estás laburando. En principio, en el taller 1, que fue el del 2019, el primer año en el que empezamos a trabajar en el taller con Maruja Bustamante y con vos, nosotros con Maruja ahí diseñamos un recorrido que partió de una serie de instancias
sobre la escriturática como para poder encauzar algo de cada uno de los alumnos y alumnas del curso, plantear algunas cuestiones técnicas básicas que tengan que ver con la acción, la atención, el desarrollo de personajes, y que cada uno durante la primera parte del año acopie un material que le permita después catapultar una obra corta, en principio, que fue entre 20 y 30 páginas en el taller del año pasado, y fue un trabajo en el cual con Maruja decidimos que los alumnos lleven adelante esa escritura, y desde esa escritura nosotros empezamos a apuntalar cuestiones que tengan que ver propiamente con la dramaturgia, instancias técnicas, de desarrollo, de amplificación de esos universos, y sobre todo es un primer año donde las escrituras se comparten y se conocen, ¿no? Entonces nos llevamos como un perfil más fino para el segundo año, que es el que estamos cursando ahora, y ahí poder como atacar problemas más individuales de esa escritura, concretamente. Perfecto. Ubiquemos un poco al postulante o al interesado diciendo que nosotros trabajamos con un grupo cerrado, es decir, elegimos después de la selección de quiénes son los que ingresan, y ese grupo trabaja 2 años, tanto en las materias que llamamos teóricas, como en el taller práctico o teórico-práctico. Poneme un ejemplo de duración de una clase y cómo solía ser una clase en el primer año, y cómo es una clase tuya, bueno, ahora con esta modalidad de distancia, porque esperemos que el año que viene sea un mix o podamos volver al aula. Sí, en el primer año compartimos siempre, durante el segundo año también, pero en el primer año compartíamos el desarrollo y la planificación de la clase con Maruja Bustamante, en una clase que dura 2 horas, poquito menos, poquito más de 2 horas, pero ese es el tiempo en el que trabajamos el año pasado, y planificamos íntegramente las clases con Maruja durante todo el año. Se entregaba una consigna que planteaba un trabajo de escritura para la semana siguiente. En algunos casos recibíamos previo al encuentro el trabajo y lo leíamos y se compartía en una dinámica grupal de devolución. Y en algunas instancias leíamos el contenido producido en el mismo encuentro, y ahí se abría también una instancia de devolución. Perfecto. Hay que tener presente, y para mí es lo más importante, que es que el taller de dramaturgia es eminentemente práctico, es decir, que hay una voluntad de estar todo el tiempo proporcionando un campo de ejercicios muy amplio, que va generando una huella según cada autor y cada autora, o cada estudiante en ese caso. Pero la dinámica de la clase es esa: el planteo de un ejercicio, una consigna en general muy sencilla y muy lúdica, que dispare una escritura y encauzar una devolución, y a través de esa devolución ir haciendo una bajada técnica. Perfecto. El resultado fue muy interesante. Nosotros hicimos el año pasado, yo asumo la parte teórica, les cuento a la gente, de 2 horas previas al taller, vemos temas técnicos específicamente apuntados a una teoría y una base de herramientas de distintas técnicas de escritura y dramaturgia. El año pasado hicimos lectura de todas las obras, con la asistencia de docentes, y el resultado fue muy, muy interesante. Este año hiciste otra cosa. Contame un poco lo específico tuyo, porque este año, yo a cargo del taller como coordinador, Maruja hace un taller en particular la primera parte del año, Fabián hace un segundo taller en la segunda parte del año, y yo termino con mi taller en la tercera parte. ¿Cómo encaraste, o sea, qué sutiles diferencias o grandes diferencias hay en el segundo año? Sí, yo al principio creo que la diferencia es grande. Primero porque el trabajo está en función, la consigna del taller que yo estoy coordinando está en función de ir a descubrir una voluntad
mucho más clara de esos autores y autoras que están cursando el taller. En este taller, puntualmente, y teniendo en cuenta que yo arranco mi taller después de dramaturgia, al menos después de Maruja este año, estructura dramática, desde una concepción dinámica de la estructura, pero que pueda generar en la escritura misma la atención sobre unidad de tiempo, unidad de espacio, unidad de acción, y a través de esos componentes ir generando estructuras que pueden estar más ceñidas a un gesto más clásico, más contemporáneo, más disruptivo. Eso es independiente y ya está en relación con lo que cada uno está desarrollando, pero donde a mí me interesa que los estudiantes puedan reconocer que en el trabajo de estructura aparece también la voluntad, aparece enmarcada la voluntad poética de la obra, aparece su contenido en términos de sentido y de significado, y que es en la estructura donde se consolida un puente de comunicación entre yo, autor, o la obra, y ese espectador-lector, ¿no? Es en la estructura donde viaja la totalidad de los contenidos que la obra va a contener. Eso en términos de lo más técnico que estamos desarrollando, y por otro lado hay un pedido concreto de una obra mucho más extensa que en el taller del primer año, es decir, pasamos de 20 a 30 a 40 a 60 páginas. Los alumnos están llegando a ese número de páginas, que para mí es un ejercicio muy intenso de escritura, porque están entregando en este momento cada 2 semanas, divididos en 2 grupos, cada 2 semanas hay una entrega, entonces estamos escribiendo mucho, leyendo mucho, haciendo muchas devoluciones, aparece una intensidad de producción mucho más alta, y eso es determinante para mí dentro de este momento, del momento puntual del taller, digamos, en ese sentido. Entonces, estructura y extensión, digamos, serían algo de los dos márgenes generales, y ahí vienen otros contenidos más micro que tienen que ver con la acción, con el tiempo, con la espacialidad, con las modulaciones de la estructura al interior de la pieza. Bueno, un trabajo ya más fino, digamos, en la arquitectura y el diseño de los textos, puntualmente. Y muy intenso, porque es como el momento en el que el taller se acelera muchísimo, en el sentido de que requiere mucho tiempo por parte del estudiante de sentarse o pararse, digo, y escribir, leer, ¿verdad? Sí, es muy intenso, es realmente muy intenso, tanto para los estudiantes como para el equipo docente, tanto del taller como de las otras materias. Es un momento así de mucha producción y mucha concentración del gesto de escritura, ¿no? Es como, bueno, te entrenaste para correr una maratón, saliste a correr tales días, pero la maratón se corre en determinado momento, ¿no? Yo siento ahora que estamos como un poco en ese momento, como, bueno, Totalmente. largamos y estamos corriendo. Digo, algo de todo lo que se entrenó entre el año pasado y ahora está ahora puesto en función de llegar a un primer borrador de una obra medianamente larga. Buenísimo. Como para ir cerrando, lo que el mensaje, digamos, sería, yo desde mi rol de coordinador también, que aquel que quiera postularse para ingresar en la EMAD sepa que tiene que disponer de por lo menos una planificación en su vida que tenga en cuenta los 2 años, ¿no? Porque tiene que estar los 2 años, y el segundo año es muy intenso. Entonces también tiene que tener alguna proyección que no le impida tener una intensidad. Bueno, el curso se cursa 2 veces por semana a la mañana, pero requiere muchísima actividad extra. Bueno, Fabián, te agradezco enormemente el tiempo, y esperemos que aquello que ha sido interrumpido este año abruptamente pueda regresar en la forma en que todos deseamos, digamos. No sé si deseamos todos las mismas cosas, pero qué bueno, que nos satisfaga un poco, aunque sea que se abra un poquito. Sí, bueno, gracias a vos, Ignacio. Invitados todos a chusmear el perfil del curso de dramaturgia. En un par de meses ya estaremos lanzando esa convocatoria, y es un espacio que está buenísimo, Bueno, el del taller. me alegra además compartir el laburo con vos.
Bueno, saludos a todos y nos vemos en la próxima entrevista.